Hoy, en Ambiente y Cotidianidad, entendiendo la decolonialidad, tenemos como invitado al profesor Bruno Andrade Pinto, doctor en Educación en Ciencias y Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Aún existe colonialidad? Sí, claro que existe. La colonialidad es una herencia que los pueblos de América recibieron por cuenta de su pasado colonial. Nosotros, de América Latina, sufrimos un proceso histórico de invasión y botín que conocemos como colonización. Cabe resaltar la diferencia entre lo que consideramos como colonización, colonialismo, colonialidad y decolonialidad. A partir de los procesos que ocurren en América Latina, podemos definir lo que consideramos como colonialidad y por consecuencia lo que consideramos como decolonialidad, con base en las ideas de los investigadores y pensadores del conocido grupo llamado Grupo Modernidad-Colonialidad. Este grupo, formado en la década de 90 por diversos pensadores de varios países de América Latina, construye un análisis del proceso histórico de las Américas, demostrando que la colonización de hecho una herencia mucho más duradera y profunda de que una simple invasión y dominio de un territorio por un determinado periodo de tiempo. A partir del adviento de la colonización, o sea, de la invasión de un determinado territorio, que en el caso estamos hablando de las Américas, se dio el inicio a un proceso de clasificación de la población a través de la creación de identidades subordinadas y subvaloradas que fueron proyectadas sobre todos los pueblos indígenas y africanos. Antes de la experiencia de la colonización en las Américas, no existen indígenas o negros. Existen diferentes pueblos y culturas distribuidos en varias regiones del planeta. Negros e indígenas consisten en identidades apagadas y silenciadas a luz de una supuesta superioridad de determinados pueblos clasificados por ellos mismos como blancos y superiores. En otras palabras, reiteramos que la colonialidad es un patrón de poder que se inicia con la descubierta de las Américas y oportunizar la consolidación del proyecto de mundialización del capitalismo. O sea, estamos diciendo que la colonización de las Américas fue preponderante para la instalación del sistema capitalismo en el mundo. En el sentido, destacamos que la colonización fue un proceso de llegada e invasión de los europeos extranjeros sobre el territorio de las Américas y el colonialismo fue el proceso de ocupación y exploración que constituye en la estructuración política, económica y social de ese territorio transformado en colonia y dominado por una metrópoli localizada en otro lugar. La colonialidad es una herencia colonial que perdura mismo después de los procesos de independencia de esos territorios. La colonialidad se materializa en las subjetividades, en los valores y creencias de un pueblo que fue víctima del colonialismo. De acuerdo con Aníbal Quijano, la colonialidad se caracteriza por un patrón de poder que deriva de la clasificación social de la población mundial de acuerdo con la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces impregna las dimensiones más importantes del poder mundial. La colonialidad está presente en nuestras subjetividades y es lo que cultiva en nuestras mentes, y la idea de modernidad y sus consecuentes dicotomías subjetivas entre lo que es considerado civilizado o bárbaro
desarrollado o subdesarrollado, progresista o retrógrado, racional o irracional, occidental o no occidental, evolucionado o no evolucionado, superior o inferior, son valores y creencias y costumbres arraigados en nuestras mentes por cuenta de nuestra experiencia colonial. ¿Qué es decolonialidad? Es un movimiento de diversos pensadores y grupos subalternizados, tanto de los centros como de las periferias, de la producción de la geopolítica del conocimiento. En el cuestionamiento del eurocentrismo, del occidentalismo y del universalismo epistémico. Es el reconocimiento de la pluralidad y de las diferencias coloniales, así como de la pluralidad de las culturas y de las poblaciones y de los sujetos subalternizados sobre la lógica de la colonialidad del poder. La decolonialidad valoriza y parte de la diferencia colonial. Propone un reordenamiento de la geopolítica del conocimiento. Denuncia los conocimientos invisibilizados por el colonialismo y propone emergencia epistemológica de los grupos y saberes invisibilizados en la intersección de la tradición occidental, en el surgimiento de la diversidad de categorías suprimidas sobre el occidentalismo y el eurocentrismo. Es un movimiento de reexistencia epistémica y que desea contar con una historia, otra sobre el mundo, una historia que no tiene permiso para ser contada y que debe surgir por el grito de los invisibilizados y silenciados por la violencia colonial. ¿Cómo podemos traer la propuesta de colonialidad en nuestro día a día? Por medio de la lucha por la garantía y valorización de todas las formas de conocimientos y culturas, por medio de la lucha por derechos de los pueblos tradicionales de mantenerse vivos, saludables y protegidos en sus territorios, por medio de la lucha para erradicar el racismo, por medio de la lucha por la distribución de ingresos y justicia social, por medio de la lucha por la protección irrestricta de la naturaleza y de sus recursos, por medio de la lucha por la garantía de los derechos individuales, por medio de la lucha por la libertad y de ser y existir, por medio de la lucha por la libertad de expresión y fe, por medio de la lucha por la democracia, por medio de la lucha por la paz, alimentación, vivienda, salud y educación para todos. Todas esas luchas hacen parte de lo que estamos llamando decolonialidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Bruno en este episodio. A partir de lo expuesto por el profesor, nos permite reflexionar cómo en el sistema en el cual vivimos, en el cual está construido nuestros países, contribuyen a la reproducción de la colonización, a la reproducción de hegemonías, donde se invisibilizan las comunidades indígenas, las comunidades afro, donde se olvidan los más vulnerables, contribuyendo también a procesos racistas y clasistas en nuestro día a día. Por eso, en el mes de agosto, Ambiente y Cotidianidad dedica el mes para reflexionar aspectos sobre decolonialidad. ¿Para qué? Para que reflexionemos cómo desde nuestras prácticas contribuimos a esa reproducción de hegemonías o de luchas cuando tomamos la decisión por quién votar, cuando elegimos nuestros gobernantes. Esperamos continuar reflexionando en los próximos episodios. Muchas gracias.